El silencio de la madrugada del sábado 5 de octubre en el barrio Sabanas del Valle de Valledupar se vio interrumpido con un grito de auxilio en el apartamento que se encuentra a mis espaldas, un sonido que quedará grabado en los habitantes que habitan cerca. Eso aproximadamente a las 12:54, 55 de la noche. ¿Ok? Sí, yo alcancé a escuchar que la muchacha, en medio de su desespero, en medio de su agonía, me supongo yo, auxilio, auxilio. Entonces yo, y mi señora me dijo, mierda, está pasando algo, llama al cuadrante, llama a la policía. Entonces yo llamé al 123 naturalmente. Era la voz de Karena Desiret Núñez Fuentes, una joven de 24 años, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, que soñaba con ser psicóloga y había llegado a Valledupar desde Villanueva, La Guajira, para realizar sus prácticas profesionales. Pero lo que debería haber sido un tiempo de aprendizaje y crecimiento se tornó en una pesadilla. El eco de sus gritos fue escuchado por algunos vecinos en horas de la madrugada, en que alarmados decidieron llamar a la policía. Sin embargo, la patrulla que llegó no encontró nada fuera de lo común en ese instante. Fue solo más tarde, cuando la comunidad, aún consternada, insistió en que algo no estaba bien, que las autoridades regresaron. Llegó la policía, hizo lo correcto, hizo lo respectivo, tocó puertas, tocó con piedra, tocaron con piedra, tocaron con la mano. Yo les decía, bueno, pero traten. Ellos no me vieron, tampoco la policía me vio, porque estoy en un estado crítico, yo estaba acostado. Entonces ellos tocaron con piedra, tocaron y no, nadie abrió. Entonces yo les decía, pero abran la puerta. No podemos abrir puertas porque no estamos autorizados. Hay que esperar que abran. Al forzar la entrada al apartamento, las autoridades se encontraron con una escena impactante. El cuerpo de Karena yacía detrás de la puerta y las paredes mostraban claros signos de una lucha. La joven presentaba múltiples heridas de arma blanca en el rostro y las manos, y una sábana estaba atada alrededor de su cuello. La mañana de ese sábado trajo la luz del día, pero para la familia de Karena, esa luz no era más que un cruel recordatorio del inmenso vacío que dejaba su partida, un vacío imposible de llenar. Pero ¿quién motivó este acto tan atroz? ¿Quién pudo cometer algo tan monstruoso contra una joven llena de sueños? Esa es la pregunta que se hace en la comunidad y su familia, paralizados por el miedo y la tristeza, mientras claman con desesperación por justicia. El reporte que manejamos a esta hora. Actualmente, la Fiscalía General de la Nación trabaja para esclarecer los hechos, pero el eco de esa noche trágica sigue resonando en cada rincón del barrio, cada vez que alguien recuerda el llanto de auxilio que quedó atrapado en el aire. Karena no es solo un número más en las estadísticas de violencia, es una joven cuya vida fue interrumpida brutalmente, una persona que soñaba, que amaba, que tenía una familia y amigos que ahora lloran su partida.